una serie hace poco que se llama La fe que Dios aprueba. La fe que Dios aprueba. Como título de hoy, voy a hablar del siguiente tema. La fe que ve a Dios. La fe que ve a Dios. A veces los títulos, ¿verdad?, no tienen un entendimiento pronto, pero luego con la enseñanza lo van a entender. La fe que ve a Dios. Vamos al libro de Lucas 10, capítulo 10, verso 25. Vamos a leer la historia del buen samaritano. Al final la vamos a desarrollar. Lucas 10, 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, que es un tipo hotel, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre fe muerta y fe viva? ¿Qué diferencia hay? La palabra nos habla de la fe muerta, la fe que no tiene obras. Y yo voy a utilizar un ejemplo, si me acompañan a Juan 12, verso 42. Vamos a ver un ejemplo en un verso que hemos leído muchas veces. 12:42 de Juan. Fíjense lo que dice este texto. La Biblia, muchas veces, dependiendo del contexto, utiliza la palabra creer, muchas veces solamente se refiere a lo intelectual, dependiendo del contexto. Pero otras veces se utiliza la palabra creer de todo corazón. Eso lo va a definir el contexto, es una regla de hermenéutica que es la ley del contexto. Cuando leemos, por ejemplo, si yo le digo palma, y yo le pregunto, ¿qué quiere decir palma? Usted me dice palma de la mano, y yo le digo, no, la palma del árbol. Entonces ya fíjense cómo varía, pero el contexto de la oración nos ayuda a entender esa palabra específica. Y a veces creer significa de todo corazón, a veces únicamente es el creer por intelecto. Bueno, fíjense lo que dice el verso 42. Juan 12, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. ¿Quién es él? Cristo. Pero luego vemos un pero a causa de los fariseos no le confesaban. ¿Por qué no le confesaban? Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí hay 2 palabras que podemos ver según el contexto. La primera es creyeron, la segunda es confesaban. La palabra creer aquí
usted lo puede notar muy fácil, según el contexto, no creían de todo corazón, creían de manera intelectual, tenían una fe de solo saber que Él era el Mesías, pero no se entregaron, no dieron su vida, no siguieron al Mesías, porque su corazón estaba inclinado a la gloria de hombre. Pero luego vemos la palabra confesar. Ahora, la palabra confesar es el griego homologeo, significa pensar lo mismo. Donde viene la palabra homo, significa lo mismo. Pero aquí, al igual que en Romanos 10, dice que si confiesas al Señor como tu único Salvador, eres salvo. Entonces, muchas iglesias utilizan esto como solamente repite estas palabras. Y eso de manera mecánica no funciona, sino que aquí la confesión, según el contexto, lo que usted confesaba o al que usted confesaba como Señor, era literalmente su Dios. Y usted podía, en el tiempo del César, perder su vida por confesar a otro Señor que no fuese el César. Entonces, la palabra confesar tiene una implicación mucho más profunda que solamente decir en el nombre de Jesús, o yo soy cristiano, o yo te declaro en el nombre de Jesús. O sea, esas palabras son vanas si no provienen desde el centro de nuestro corazón. Bueno, nos damos cuenta solamente con este ejemplo de que podemos creer en Dios, creer en el Mesías, creer en la obra redentora, creer que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Pero falta un condimento, por así llamarle, para que esa fe sea perfeccionada, para que esa fe se consume. ¿Sí me doy a entender? Para que se complete la fe. Por ejemplo, hay cosas, puede ser la misma comida. Cuando usted cocina, eso que usted está haciendo lleva condimentos diferentes, que si la sal, que si el arroz, que si la carne, etcétera. Pero ustedes notan que cuando usted ve todo así en la meseta, por así decir, ellos no tienen ningún sentido cuando están solos. La sal por allá, el arroz por acá. Usted no come arroz crudo, ¿verdad que no? Ni tampoco la sal se la come a cucharadas. Pero cuando usted une todos los condimentos, es eso lo que forma la comida para poder comer. Bueno, similar es la fe. Ya hemos estudiado que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Entonces Dios nos da fe, pero una vez creemos, o sea, aceptamos de que lo que Dios dice es verdad, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Ese es el completivo, es eso lo que perfecciona la fe. Bueno, la fe opera de la siguiente manera. La fe entra por el oír, la fe se efectúa por la sumisión y la fe da vida al muerto cuando confesamos, perdón. Viene por el oír, se efectúa cuando nos sometemos a ella y nos da vida como muertos cuando confesamos. En otras palabras, cuando damos nuestra vida al Señor. ¿Qué es ese término que muchos usan, verdad? Entrega tu vida a Cristo. Muchos no lo entienden cuando se le predica en la calle, pero da tu vida a Cristo significa entrega tu vida, tu voluntad, tus metas, todo a Dios. Y ahora los planes que teníamos antes, ahora lo cambiamos por los planes de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que todas las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, en este orden podemos ver, yo utilizo estas palabras para recordar, recibir, confesar, someternos. Yo recibo el mensaje al oírlo, me someto a manera de voluntad al plan de Dios, a su palabra, o lo confieso y luego me someto. Ahora, muchas veces oímos buenas predicaciones, buenas enseñanzas, y incluso podemos salir maravillados de un buen mensaje, decir, wow, no sabía eso, ¿verdad? Wow, poderoso el mensaje. Pero si ese mensaje lo tomamos y lo dejamos aquí, vamos a pertenecer al segundo grupo de los 4 de la parábola del sembrador. Dice que hubo uno que oyó y salió con gozo, pero cuando salió el sol, secó la planta. ¿Por qué? Porque no tenía raíz en la palabra. Entonces, ¿cómo podemos echar raíces en la palabra de Dios? Bueno, vamos a definir esta palabra que usted, recibir, confesar, someternos. ¿Qué es recibir? Recibir habla del corazón. Eso dice la palabra, dice, si ¿se acuerdan de Juan que dice, pero a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? Ahora, ¿qué es recibir? Lógicamente, es un término utilizado en casa, en los hogares.
¿verdad? Usted cuando alguien toca el timbre o le toca la puerta, usted no abre la puerta, ¿verdad? A 90 grados y le dice, pase adelante y luego le pregunta, ¿quién es? ¿Verdad que no? Bueno, primeramente usted mira por el ojito mágico y si es un testigo de Jehová, ¿qué usted hace? ¿Verdad? Si es alguien que usted no conoce, usted le dice, ¿qué quiere? Desde afuera, sin abrir la puerta. Si es alguien que usted conoce pero molesta mucho, usted le abre la puerta un poquito y dice, sí, le puedo ayudar. Pero si es un familiar que usted ama, un amigo, ¿qué usted hace? Oh, es fulano. No, no, pásele, como dicen los mexicanos, ¿verdad? O los centroamericanos, pásele. Entonces vemos allí que la palabra recibir tiene que ver con recibir en casa. Ahora, ¿cuántos se acuerdan del texto cuando Jesús dice, he aquí, ¿se acuerdan, verdad? Yo toco. Si alguno oye mi voz y... Ahora, notan que el Señor no llega como Rambo, ¿verdad? Le da una patada a la puerta y entra como dice Juan Camaleón por su casa, ¿verdad? Como Mantoqueque, un loco de mi país también, ¿verdad? Mexicanos tienen que tomar vacaciones ya. Sí, lo que pasa es que Toño sabe tantos dichos que se le quedan a uno. En mi país hay un loco, se llama Mantoqueque, así que era bien arrebatado. Bueno, fíjense como Jesús dice, he aquí yo toco la puerta, ¿verdad? Y el que abre y me recibe. Esa es la idea de esta palabra. Ahora, notan que nuestro hogar como humanos es nuestro corazón. Usted no deja todo entrar a su corazón, pero a veces por falta de conocimiento de la palabra dejamos entrar cosas que pensamos que son buenas y no son buenas. Por eso es que el discernimiento espiritual nos ayuda para filtrar lo que dejamos de toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, la vida de Dios pasa por el corazón. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, no es lo que entra por la boca que hace daño, es lo que sale del corazón? Porque de allí salen los malos pensamientos, idolatría, etc. Pero una vez somos cristianos, estamos conectados a Dios. Y ahora el fluir de la vida de Dios viene a nosotros. ¿Y por dónde sale? Por el corazón. Entonces, hay veces que podemos decir cosas que no son de corazón, de manera hipócrita, ¿verdad? Saludar a alguien, hola hermano, y cuando da la vuelta, ¿verdad? Y eso es hipocresía, eso no vino del corazón. Pero cuando usted ve una persona que le trata sin ninguna condición, lo trata bien, le está rindiendo un servicio de corazón. Entonces, aquí vemos que la palabra recibir es la actitud de un corazón receptivo. O sea, vinimos a la iglesia, ¿bajo qué motivo? A recibir la palabra porque quiero cambiar, quiero parecerme más a Cristo. Esa es la actitud inicial. Luego vemos la confesión. Ahora ya entendemos que confesar es nosotros de manera pública y a la vez también privada, en todas las áreas, vivir para Cristo. Es cuando usted, por ejemplo, a usted le gusta un equipo de deportes, ¿verdad? Y usted pone en su face el logo del equipo y compra la camiseta del equipo. Y si están discutiendo deporte, usted entra a defender su equipo. Entonces, es una manera de entender cuando estamos exponiendo nuestra vida, por eso que seguimos. Ahora, muchos de nosotros, cuando estamos en la iglesia, gloria a Cristo, pero con la familia no creyente, ¿tú eres cristiano? Yo voy a la iglesia. Y ahí no queremos confesar, nos da vergüenza. No, que Jesucristo es esto y los cristianos son unos locos y tú en una esquina allí. No están hablando de mí, ¿verdad? Porque no queremos confesar, porque tenemos más amor de la gloria de hombre que perder nuestra vida para poder ganarla. Confesión es el acuerdo con Dios acerca de la declaración de su palabra y de nuestra condición. ¿Estamos de acuerdo que Dios dice toda la verdad? Amén, ¿verdad? Y la sumisión, que es la tercera, es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios de manera voluntaria, sin ninguna obligación. El mensaje de Dios viene como una carta de un novio para una novia. Por eso se utiliza el término que Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Porque es una historia de amor. Y Cristo en ningún modo, muchos por ejemplo le hicieron serenata a sus novias. Ya eso casi no se usa ya con el Facebook. Pero se usaba eso, ¿verdad? Y se paraba uno, eso era un acto de valentía. Comprar una rosa e ir en el camino con ella, uno adolescente, era un acto de valentía porque te burlaban. Está enamorado. Y ahí iba uno con la rosita y te veían con las flores y uno se tapaba la cara. Dice, ay, me van a ver mis amigos. Pero el amor a esa muchacha te hacía hacer eso. Ahora, se paraba el muchacho a las 12 de la noche a traer la serenata. No sé a cuántos le cantaron, pero no levante la mano. Y le cantaban. Y esa expresión era de amor. ¿Están conmigo?
Pero Jesús, su expresión de amor fue la cruz. Ahí es donde vemos lo que Él hizo por nosotros. Ahí fue que expresó su mayor sentido de amor. Entonces es ahí donde vemos que el Señor viene a nosotros por amor. A veces pensamos que Dios nos quiere obligar a hacer lo que no queremos. No, tenemos que someternos de manera voluntaria porque el mensaje nos muestra todo lo que Dios es y lo que Él hizo. Y usted lo lee y usted dice, no me interesa. Bueno, ese es lo que lleva a la consecuencia del infierno. Entonces ya el infierno no es un lugar que Dios quiere mandarnos, sino decidimos ir. O sea, en la relación matrimonial los hombres deciden o ser un mujeriego sin vergüenza o ser un hombre íntegro y casarse con una mujer. Esa es la idea del mundo. No, es que si sigo a Dios no puedo hacer todo esto. Igual el matrimonio, si me caso no puedo, ¿sí me entienden, verdad? Entonces es igual. Pero Dios nos da su palabra y leemos lo que dice allí, pero es para nosotros, los cristianos, y para el mundo caído. Bueno, ¿qué significa ver a Dios? Ese fue el título que di de hoy. ¿Qué significa ver a Dios? Bueno, muchos, incluyendo cristianos, le encantaría ver a Dios. A mí también. O sea, dice la palabra en 1 de Juan que en aquel día le veremos tal y como es, pero por ahora no le veremos tal y como es. El ver a Dios ahora es nosotros ver sus obras por medio de nuestra obediencia. Por ejemplo, ¿cómo vemos a Dios hoy? No lo vemos como una foto, como por ahí lo ven en un cuadro. De la manera que usted y yo vemos a Dios es por la fe. Cuando usted obedece la fe, la palabra, y algo sucede, usted dice, ¿ese fue quién? Dios. Y usted vio a Dios, quizás no con estos ojos, pero usted vio que Dios obró. Entonces, eso es lo que va formando, fortaleciendo, afirmando nuestra fe cada día. Y así nos ayuda a nosotros no creer en lo que dice el pastor o la iglesia, sino una fe de convicción personal. Nadie le puede decir a usted que el Señor existe, porque usted ha visto a Dios obrar en su vida. Esa es la idea de ver a Dios. El problema es que esta fe que ve a Dios sin obediencia no funciona, porque Dios no se mueve si primero no hay obediencia. ¿Sí lo puede entender? Cuando usted ve a Josué, el Señor le dice avanza. Sería fácil si el Señor abre el mar primero, ¿verdad? Y dice, ahora vamos. Pero había que ser de una fe de loco para decir, avancen. Y usted para la orilla del mar, avancen. Y usted así, Señor, ¿por aquí? Sí, por ahí. Avancen. Y Señor, pero por ahí no hay bote, ni crucero, ni camino, ni puente. Avancen. Por eso fue que cuando venía el pueblo de Egipto, el Señor le llamó la atención para verlo así. Le dijo, ¿por qué claman a mí? Avancen. Y Moisés miró adelante y luego le dijo, toma tu caña y abre el mar en dos. Ahora, lo leemos como una película y nos reímos, gloria a Dios, pero imagínense eso, hermanos. A veces Dios te manda a hacer algo tan simple como predicarle a alguien, tú, no, Señor, me va a hablar mal. A Moisés le dijo, abre el mar en dos. Eso es de locos. Digo de locos porque tú le dices eso a un no creyente y te dice, no, tú estás, ¿verdad?, fumado, no sé qué. Pero eso es de locos, hermanos. Es la fe que muchos le llaman locura, pero es de poder para salvación. Pero nunca nuestra fe va a ser así como la de Moisés si no tenemos esa relación personal, si no caminamos en obediencia, para luego de la obediencia ver a Dios obrar. Ese es el Dios que vemos. Ver a Cristo como modelo de vida, pero ver a Dios como nuestro Padre en medio de nuestras vidas. Porque nosotros imitamos a Cristo para ver al Padre. Dice que Cristo vino para mostrar a quién, al Padre, exactamente. Entonces la fe práctica es mirar a Cristo, pero la fe se perfecciona en ver a Dios. ¿Sí se entiende lo que quiero explicar? O sea, cuando usted obedece es cuando ve a Dios obrar. ¿Cuántos piden milagros de rodillas sin obedecer y toda una vida nunca ven la mano de Dios? Ay, yo siento a Dios lejos. No, Dios está ahí. Él es omnipresente y vive en nosotros. Es nosotros que nos alejamos. Somos nosotros los que tomamos la decisión de alejarnos. Bueno, yo quiero enfatizar algo, y los que toman notas, muy importante. Quiero que miren para acá para que se le quede grabado. Obediencia, evidencia. Obediencia, evidencia. Tenemos el mal concepto de que la obediencia es voy a hacer algo para Dios. Obedece a Dios quiere decir voy al hospital a visitar a los enfermos. Y por eso es que caemos en obras de hombres, porque entonces la pregunta es, ¿de dónde vino la fuente de poder, de amor y de vida para poder amar de manera incondicional?
El libro de Primera de Pedro, 1, 22 y 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y luego dice, para el afecto fraternal no fingido. Quiere decir que si usted no ama a su prójimo porque Dios le amó primero, el amor es ¿qué? Es fingido. Y fingido allí es que el amor del ser humano, el amor terrenal, es aquel que decimos, yo te amo, pero yo he dejado de amarte porque tú no me llamas. Ese es el amor del mundo. Pero Dios no es así, por eso nos manda a los esposos que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y la iglesia se porta bien? Entonces debemos amar a las esposas, no cuando se someta, sino aunque no se someta, y no te acomodes por eso, ¿verdad? Sí, porque luego lo usa en contra mía, ¿verdad? Pero debemos amarla, ¿sí o no? Sin condición. Pase lo que pase, hay que amar. A veces tenemos conflictos, mi esposa y yo digo, Señor, pero dile algo. Y me dice, Señor, tú ámala primero. Y yo, Señor, pero dile algo. Y viceversa, ¿verdad? A veces ella tiene que someterse y dice, Señor, dile que me ame más. Dice, no, tú sométete. Porque estamos allí con esa batalla de que cuando yo vea que Él me ame, qué fácil es así, ¿eh? ¿Quién no se somete así? Pero en obediencia es donde vemos la fe. Entonces, fíjense cómo Dios opera. Cuando el varón ama a su esposa, la fe está operando allí. Porque la mujer ve el modelo de Dios y le es más fácil someterse. El varón, la mujer, cuando se somete en fe a Dios, el varón se anima más y sigue amando más y más a su esposa. Y es algo tipo reciclaje, ¿verdad? Allí nos amamos, ella se somete, pero todo proviene de Dios. Ella no se somete a mí por mí, sino por Dios. Y yo no la amo inicialmente por ella, sino por el Señor. Cuando yo amo a mi esposa de manera, o sea, viniendo de Dios, cuando ella envejezca la voy a amar igual. Cuando se arrugue, ¿verdad? Cuando no se peine, sin el perfume, o sea, la amo a ella. ¿Sí o no? La amamos un poquito más cuando se arreglan, pero la seguimos amando igual. Pero es la verdad, es el amor que Dios pone en nosotros puro. Ya, mi amor, que luego me regaña. Obediencia a Dios, evidencia. Mi relación con Dios es lo que produce la evidencia. Se lo repito mucho para que se marque, porque es lo único que va a producir fruto. Obediencia a Dios significa buscarlo a Él, permanecer en Él, confiar en Él, obedecerlo a Él. Eso es lo que significa permanecer. Cuando eso se efectúa o se ejercita, entonces la evidencia es natural. El segundo mandamiento ya no viene a ser un mandamiento, viene a ser un fruto. El yo perdonar no es algo obligatorio, tiene que ser un fruto. Yo quiero perdonar. ¿Por qué? Porque al estar conectado a Dios, Él es el que produce en mí el querer como el hacer. Y si yo quiero, es más fácil que me obliguen cuando no quiero. Pues ya no estoy haciéndolo porque me obligan. Bueno, vamos a Santiago 2, verso 14. Vamos a hacer un ejemplo ahí. Santiago 2. ¿Están ahí? ¿Cómo dice arriba? La fe sin obras, es muerta. Bueno, miren lo que dice, hermanos míos, ¿qué dice esa palabra ahí? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahora, fíjense en la pregunta que viene. Yo no sé si usted ha leído este texto varias veces y ha brincado esta palabra. Yo quiero detenerme unos segundos allí. ¿Qué dice luego? Ahora, ¿está hablando de salvación, sí o no? No tengan miedo, digan sí o no. Claro que sí, ahí lo dice claro. Claro, está hablando de salvación, lo van a notar.
Entonces, ¿por qué a veces no se toca este tema? Porque cuando se habla de la salvación, hay un conflicto de que si por obras o no por obras. Entonces, es aquí donde tenemos el conflicto. Dice, ¿podrá la fe de solamente creer en Dios en mi mente salvarme? Y viene la segunda pregunta. Yo pensé que yo era salvo. Y ahí está el conflicto, ¿verdad? Yo pensé que ya yo era salvo. Lo que pasa es que la salvación, la primera es posicional. O sea, Dios nos pone ante Dios como justos y limpios. Esa es la posicional. Pero luego, una vez tenemos la capacidad para vivir la vida cristiana, usted y yo debemos de ejercitar esa vida para poder entrar a la vida eterna. Esto no es salvación por obras, esto es obras de salvación. ¿Lo entendieron? O sea, usted no está haciendo algo para ganarse la salvación, sino una vez dada la salvación, debemos evidenciarla por las obras. Entonces, el texto dice claramente, ¿podrá la fe salvarle? O sea, alguien puede decir, no, yo creo firmemente en Dios. La palabra me ilumina, yo conozco la Biblia. ¿Puede esa fe salvarle? Y hemos estudiado anteriormente que la fe tiene tres fases. Tres. Justificación, santificación y la plenitud o el completivo es la glorificación. Ahora, hay un proceso de salvación. Lo podemos ver. Egipto, cuando sacaron al pueblo de Egipto, fue la justificación. Cayeron en el desierto y eso se le llama ¿cómo? Santificación, proceso. Pero esa santificación era condicional para poder entrar ¿a dónde? A la tierra prometida, que es la representación de la eternidad. Ahora, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? No todos. ¿Por qué? Porque aún fueron salvados de Egipto, como usted y yo, no pasaron por el proceso de obediencia en el desierto. ¿Cuál es nuestro desierto? Las pruebas diarias. Santiago 1 dice, cuando tengamos diferentes pruebas, estemos como gozosos, ¿verdad? Pero parece que entendemos perezoso. Pero es allí donde está, y ahí está el ejemplo. O sea, he dicho anteriormente que aunque el Antiguo Testamento ya pasó a otro nivel, era la sombra, pero cuando encontramos la foto de esa sombra deben conectar. Entonces vemos justificación saliendo de Egipto, vemos santificación en el desierto con el fin de entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿qué fue lo que permitió que el pueblo entrara como Josué y Caleb y los hijos? ¿Saben qué fue? De que ellos confiaron en Dios y su fe era activa. Todo lo que ellos creían llevaba vida en sí, obediencia, pero ellos se quejaban. Ahora, ¿ellos creían en Dios todos? Claro, vieron el mar abrirse en dos. O sea, ahí vemos una foto, una imagen del mundo pasando por el mar en bautismo, lo que usted y yo hicimos, y saliendo contentos. ¿Cuántos predicaban el evangelio que ponía a todo el mundo loco? Hemos dicho esto muchas veces, pero luego entramos al desierto y como que se apaga ese amor. Y allí es donde se prueba de qué estamos conectados. Si es a Egipto, que es el mundo, o a Dios. Bueno, fíjense lo que dice más adelante. Aquí la pregunta, para no adelantarme, sería, ¿cómo afirmaríamos nuestra salvación si la señal verdadera cristiana es el fruto? Voy a repetir, ¿cómo afirmamos de que somos salvos si la única señal de salvación es el fruto? ¿Entendieron, verdad? ¿Cómo podemos saber que somos salvos? Porque creemos, porque el profeta, ¿verdad? Ben Jung me oró, porque tengo 30 años en la iglesia, porque tengo una Biblia, ¿verdad?, grande y de estudio, porque no he faltado un día a la iglesia, porque no he dejado de diezmar un día, porque tengo las rodillas negras de orar, porque ayuno hasta una semana sin comer ni beber agua. Nada de eso habla de la salvación. Ninguno. La pregunta es, ¿qué es lo que nos dice yo soy salvo? ¿Qué es lo que te dice que un vehículo es funcional? Cuando prende, ¿verdad? Puede ser del año y si no prende no sirve. Hay que mandarlo para el dealer. ¿Cuántos conocen al hermano mecánico Carlos?
Bueno, a él le han traído vehículos del año que no funcionan. Y usted lo ve y se lo pueden vender. Pero usted dice, wow, en $5,000 está barato, 2018, ¿verdad? Y usted dice, sí, te lo compro, pero préndelo a ver cómo suena. Esa es la funcionalidad del vehículo para saber que funciona. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros, mira, vestido, ¿verdad?, de cristiano, pero ¿cómo es que sabemos que somos? Es por las obras. ¿Se entiende? Entonces, el fruto de mi vida es lo que dice que soy salvo. Porque miren, vamos a ver una historia más adelante que nos va a ayudar mucho. Usted quizás diría, porque a veces somos más exigentes que la Biblia, muchos de ustedes quizás están todavía en el tallito y no pueden ver el fruto, pero si permanecen, un día lo van a ver. Otros pueden ya a lo mejor estar dando, a lo mejor 30. Y como es poco fruto, dice, a lo mejor no soy salvo, y a veces exageramos. Y Satanás te dice, no eres salvo porque no das 100. No, el Señor dijo 30, 60 o 100. Pero hay que dar fruto. Hay que dar fruto, hay que hacer algo. Pero parece ser que cuando el predicador le dice, hay que llevar fruto, la gente que dice, ok, voy a llamar a una enemiga mía para pedirle perdón, voy al hospital, voy a la cárcel, y comenzamos a hacer obras horizontales. Mientras que para dar fruto significa buscar su presencia para que Él me transmita la vida y me dé la sabiduría, la dirección, el poder, etcétera, para que luego mis obras sean evidencia nada más. Porque si tenemos que hacer sacrificio para perdonar, todavía estamos en el Antiguo Testamento. O sea, Dios nos ha dado la capacidad de perdonar queriendo. Antes no querían. Dios nos ha dado la capacidad de ofrendar queriendo y contento, porque Dios ama. Esa alegría la pone Dios allí. Antes era, ay Señor, los últimos $20, ahí están. Entonces ya sabemos que esa ofrendar no vino del Espíritu, vino de tengo que ofrendar porque el pastor me miró mal y cuando tiré los 20 como que no le gustó mucho. No, nos adaptamos al sistema de la iglesia y no lo que Dios manda. Y no tenemos una relación. Bueno, fíjense lo que dice. Juan 15:6, si me acompañan. Vamos a usar ejemplos de referencia. Juan 15:6. Juan 15:6. No ganamos la salvación por obras, pero sí una vez salvos debemos de vivir por obras. La fe, en otras palabras, se llama obrar en Dios. Fíjense lo que dice el verso 6 de Juan 15. ¿Están ahí? Bueno, dice, el que en mí no permanece, dice al inicio, el que en mí no permanece. Jesucristo utiliza una ilustración de un pámpano, una rama, dejando entender de que lógicamente, naturalmente, una rama que no está conectada a un árbol no puede llevar un fruto. ¿Sí lo entendieron? O sea, es lógico entender eso. Pero él utiliza una rama dejándonos saber de que nosotros, como tenemos una voluntad, debemos de permanecer en la vid para poder llevar fruto. Si nos ponemos en el lugar de una rama, pregúntese qué usted y yo hacemos para producir el fruto. ¿Qué hacemos? Sí, hacemos algo, permanecer. O sea, no hacemos nada sin producir el fruto. Incluso Juan 15 dice para que llevéis, ni siquiera producir, porque el quien produce es Él, para que llevéis. Entonces, ¿qué pasa? Dios, cuando nos salvó, nos unió a la vid. Esa es la primera salvación, justificación, nos unió. Ahora tenemos la capacidad de usted y yo permanecer allí. Esa es la obediencia, conectados a Dios en mente. Ya leímos el buen samaritano, ¿verdad? Mente, corazón, fuerzas, en todo sentido. El yo permanecer, por consiguiente, va a producir fruto. Yo no tengo que empujarlo, no tengo que buscarlo, sino que Dios mismo me va a capacitar para llevar ese fruto. Voy a hacer una pregunta, quizás a alguien le pase esto. ¿A cuántos le pasa que de repente están orando, ¿verdad? Como decimos, como debemos orar, y de repente se le mete como un sentimiento, un sentido de servir, como que le da deseo de salir por ahí a hacer algo? ¿A quién le pasa? Si no le pasa, no levante la mano. Pero si usted siente ese deseo de llamar a alguien para pedirle perdón, después de orar o de repente le llega esa llenura, esa es la evidencia de que Dios está produciendo a través de usted un fruto. Si se le hace difícil, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se le hace difícil controlar su lengua, ¿el problema es el corazón o de la lengua?
Entonces, lo que significa es que lo que necesitamos es ser purificados por la palabra, no callarme la boca, aunque dice el proverbio que aún el necio cuando calla es contado como justo. Y mientras estamos en la cirugía podemos cerrar la boca, ¿verdad? Pero el cerrar la boca no sana el corazón, sigue allí el sucio. Y en el momento que decimos algo, ahí viene otra vez, porque la tubería está sucia. Mientras que cuando Dios obra en nosotros, purifica nuestro corazón y al hablar es natural que va a salir. Usted no tiene que decir, ay, ¿verdad que soy cristiano, verdad? No debí decir eso. Se me salió, ¿verdad? ¿Pero de dónde? Del corazón. O sea, no se le salió del vecino, se le salió de adentro, ¿verdad? Es como cuando antes visitábamos en mi país amigos. Y lo primero que uno hace en las casas, decimos, ¿hay perro? Y le dicen, no, no entra. Y por ahí viene el perrito. Y dicen, ¿cómo que no hay perros? Dice, sí, no me acuerdo, pero era que quería que entráramos para luego decir, no hacen nada, ¿verdad? No son peligrosos. Pero fíjense como el perro salió solo. Él no lo llamó, estaba allí dentro. Entonces, igual con nosotros, cuando hay una amargura allí, usted dice, no, ya yo lo perdoné, ya no lo busco mucho, pero ya yo lo perdoné. Y se nota que no perdonó. Sigue allí la amargura. No lo llamo porque, ¿sabe? La Biblia dice que hay que ser sabio. No, mis hermanos, perdonar es que el que te ofendió tú lo amas como te amas a ti. Que andas buscando una excusa que te digan se enfermó para tú ser el primero allí para servirle. Eso es perdonar. Entonces pensamos que perdonar es yo lo perdono y no lo llamo, pero bueno, el Señor tratará con él. Fíjense lo que dice el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Quiere decir que un cristiano una vez nacido de nuevo y no practica la fe puede secarse? Dice el texto. Y se secará y los recogen y los echan ¿dónde? Cuando Jesús utiliza fuego, lo utiliza con dos sentidos. Purificación y juicio. Nada más. Sabemos que el fuego es la luz, pero siempre utiliza otro sentido. Pero siempre es o juicio o purificación, para que pasada vuestra prueba por el fuego, sea hallada vuestra fe, etc. Pero aquí, cuando habla de echado en el fuego, ¿se puede purificar la madera en el fuego? No, se hace cenizas. Entonces se está refiriendo al infierno. Se está refiriendo a desaparecer la rama por completo. Entonces aquí no es alegórico, aunque es metafórico el ejemplo, pero se está refiriendo al infierno. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué quiere decir esta doble acción? Bueno, debemos de permanecer en el Señor, en nuestra mente, nosotros meditando en Él, pero su palabra debe estar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando yo estoy pendiente a Él y Él me hable, la palabra ya esté allí y obedezcamos. Bueno, luego fíjense lo que dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Luego dice, pedid todo lo que queréis, ¿y qué dice? Y os será hecho. Me está yendo la voz. Bueno, el ejemplo aquí es que si permanecemos en Dios, nuestros sentimientos serán purificados. Y todo lo que pidamos será conforme a su voluntad. Cuando usted y yo, a manera de obediencia, vivimos buscando a Dios, nuestro corazón es limpiado por la palabra. Las intenciones son cambiadas. Ese es el trabajo del Espíritu. Cuando pedimos, yo sé que cuando vinimos al Señor, a lo mejor muchos pedían cosas. Y creo que a medida que van entendiendo, ya no tanto piden cosas, sino piden lo espiritual. Porque se han dado cuenta, por el Espíritu, quien pone el sentir, dice Romanos 8, que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos pone el sentir. Comenzamos a pedir las cosas de arriba. Y en muchos de nosotros no llega la bendición por el mismo orden que usamos. Ponemos la bendición delante y lo espiritual detrás. Y el Señor dice, primeramente lo espiritual y lo demás será añadido. ¿Verdad? Es consecuencia de. Bueno, en esto, dice el texto, es glorificado ¿quién? ¿Quién? En que llevéis ¿qué? Y seáis así mis discípulos. Bueno, vamos a volver a Santiago 2:15. Santiago 2:15.
Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, y hay una pregunta allí, ¿de qué aprovecha? Por ejemplo, en el caso de nuestra fe, ¿de qué aprovecha decir yo creo en Dios y no vivir creyendo en Dios? La pregunta es literal, me refiero, vamos a pensar por un momento. Yo digo yo creo en Dios, no hago muchas cosas, pero creo en Dios. La pregunta aquí es, ¿en qué aprovecha al prójimo eso? Por ejemplo, vemos en la historia del samaritano, allí está el sacerdote y el levita. Estaban ocupados en las cosas ceremoniales de la fe, entre comillas. Pero ¿de qué aprovecha si lo que hacen no es para el prójimo? De nada. ¿Están de acuerdo? El propósito de la fe es el amor, mis hermanos. Decir creo en Dios y no amar al prójimo nos hace mentirosos, porque la fe significa amar. Dios da fe con el fin de amar. Cuando el Señor vino a tratar con los fariseos, tenía que ver con el trato de ellos con los demás, con el prójimo. Y ellos hacían ceremonias, eventos, ritos, etcétera, y maltrataban a los demás. Y Dios le decía, esa no es la razón por qué yo soy su Dios. La razón que nosotros debemos de tener como el Señor, como nuestro Dios, es el amor. Amar al prójimo como nos amamos a nosotros. Conocer a Dios produce amor, el amor produce servicio, el servicio produce vida y la vida es de Dios. Si usted no sirve, no hay vida. Cuando usted no extiende su vida para servir al prójimo, no tiene la vida de Dios. Fíjense lo que dice el verso 17. Aquí está un ejemplo muy importante. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Saben lo que quiere decir esto, mis hermanos? Eso es peligroso en cierto sentido, porque vamos a ver personas que nunca vinieron a la iglesia. Esto suena raro, y Dios lo va a recibir, y va a haber gente en la iglesia, y Dios le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. No estoy diciendo que no debemos de venir a la iglesia para ser buenos, pero por alguna razón, personas que estaban allá afuera, tuvieron una convicción en Dios y entendieron que significa seguir a Cristo es dar la vida por los demás. En el cielo nos vamos a dar cuenta y como dice mucho, habrá sorpresas. Porque si nuestra vida no es caracterizada por lo que hacemos en Dios, ¿cómo confirmamos la fe? ¿Cómo sabemos? Es una pregunta que debemos hacer. Bueno, fíjense lo que dice más adelante. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Allí la palabra clave es mostrar. Cuando usted dice yo creo en Dios, ¿cómo usted muestra eso al mundo? Si está en su mente invisible. Es imposible. Pero cuando usted muestra al mundo su fe por las obras, entonces el mundo glorifica a Dios. Mateo 5, 14 al 16. Así vean los hombres vuestras buenas obras, que es nuestra luz, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bueno, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú crees en Dios? También los demonios creen y tiemblan. Bueno, ¿qué dice el 21? Aquí Santiago va a utilizar un ejemplo con Abraham, que es el ejemplo mayor aparte de Jesús acerca de la fe. Porque a Abraham se le llamó padre de fe. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Miren la pregunta que viene. ¿No ves que la fe actuó, qué dice luego? Juntamente. ¿Se acuerdan del ejemplo de la comida? Que la sal, el arroz, el sazón, ¿funcionan cómo? Juntamente. Ahora, ¿por qué enfatizo en la palabra juntamente? Porque Dios nos da fe, pero nosotros respondemos en obediencia y juntamente se consuma la fe. Si Dios nos da fe y no obedecemos, es como media naranja o media moneda o la moneda de una sola cara.
no se consuma, no se perfecciona la fe. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Oigan lo que dice luego. Y que la fe se perfeccionó, ¿cómo? Por las obras. La palabra perfeccionar es completar. Ahora bien, vamos a hacer una pregunta lógica. ¿Dónde cabe o dónde ponemos aquellos predicadores que dicen, por fe, hermanos, por ahí nos vamos? ¿Dónde está la otra mitad de esa fe? Para que se perfeccione lo que Dios dijo. Hermanos, por fe, una casa, un carro, una iglesia grande, no sé. ¿Dónde se encuentra la otra mitad de la fe que va a hacer que se cumpla el milagro? Es una fe vacía, pero la gente cree porque el pastor o profeta le dice que viene. Esa es la palabra de todos los profetas falsos. Viene algo por ahí. ¿Cuántos lo sienten? Pero mientras tanto, denme su dinero. Está en camino. ¿Cuántos pueden oler la gloria de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos sienten la unción que está en camino? Y la gente llora y da su dinero. Entonces, aquí está hablando que lo que nosotros profesamos inicialmente debe comenzar en Dios. Si Dios no dijo, no va a funcionar, no va a aprovechar a manera de Dios, porque puede que tengas dinero, pero no vino de Dios. ¿Están conmigo? Bueno, dice que se perfeccionó la fe por las obras y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios. Y aquí creer es diferente al Juan 12:42. Dice que creyó, y aquí es todo, mente y corazón. ¿Y le fue contado? Ahora, esa palabra contado es cuando alguien paga una deuda tuya y el dueño dice, bueno, te lo voy a contar como pago porque otro pagó, no tú. Es importante la palabra contado porque Dios es el justo, pero creer en su justicia se nos cuenta a nosotros como justificados y nos hace inocentes ante el Padre. Dice, y fue llamado, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de Jesús lo que le dijo? Ya no os llamaréis siervos, sino amigos, ¿verdad? Dice, vosotros veis, y aquí es un énfasis acerca de, ¿no entienden? Es un tipo, ¿verdad? No pueden ver claramente que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Se está hablando de la salvación, sí o no? Si no somos justificados, ¿estamos dónde? ¿Qué es lo contrario a justificación? Condenación. Entonces, sí está hablando de la salvación eterna. Está hablando de la salvación. Dice aquí el texto, repito, ¿ves que el hombre no es solamente justificado por fe, sino también por las obras? Esto pone a uno de pelo parado porque uno dice, wow, ¿verdad? Si no damos fruto, no sé si soy salvo o no soy salvo. Ahora, yo tengo fe y creo que somos nacidos de nuevo y estamos aquí recibiendo el mensaje, pero podemos ser, ¿verdad?, futuros cristianos secos si no vivimos en obediencia. Se comienza a secar nuestra vida y lo último es lo que llamamos apostasía, porque comienza a secarse y comienza el mundo a ofrecernos cosas. ¿Y qué decidimos? No recuerdo si fue Dídimo o Demas, no recuerdo, si alguien se acuerda me lo tira por ahí, que Pablo dijo, me abandonó, creo que Demas, amando más este mundo. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. Dice amando más. Dicen muchos por ahí, no, pero no perdió su salvación porque lo que fue, ¿verdad? Luego no sé. Pero dice el texto amando más. Y la palabra dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todo. Y a veces nos confundimos con eso. Fíjense lo que dice el ejemplo de Rahab. Dice, así también Rahab la ramera. ¿Por qué dice ramera allí? Piensen en eso por un momento. ¿Por qué ramera? Para que veamos que el hombre no es justificado por sus obras personales. Como una ramera, Dios la puso como inocente. Ese era su sobrenombre en el momento de la justificación. Dice que justificó a una ramera porque es por la justicia de Dios, no por la nuestra. Pero una vez justificados, debemos de confirmar y afirmar la justicia de Dios como por las obras de la fe. Dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Fíjense lo que dice luego. Ahora, antes de leer, Dios nos dio vida, ¿en qué parte del cuerpo? Los que vienen al instituto, díganlo duro. ¿Por qué parte nos dio de los tres? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Por cuál? Por el espíritu. Nos dio un espíritu nuevo. Entonces, fíjense lo que dice el texto. Si usted y yo no tenemos el espíritu de Dios, estamos muertos.
Romanos 8 dice, y el que no tiene el espíritu de él, no es de él. Dice el texto, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Está hablando de la salvación, sí o no? Claro, o sea, repercute la salvación. ¿Puede alguien entrar al cielo con fe muerta? No tiene que decir nada, solamente piense. Fe no ejercitada o activa. ¿Cuál es la confirmación? Cuando el Señor en Mateo 7 dice, apartaos de mí, ¿saben cómo el Señor qué utiliza? La palabra hacedores. Fíjense cómo en ese texto el Señor une la salvación con el hacer. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Porque el conocimiento de Dios y el cristiano es por medio de la fe. Y esa fe es como si fuera un túnel que transmite la vida de Dios. Y respondemos en adoración, Dios nos da vida. Respondemos en alabanza, Dios nos da amor. Respondemos en sumisión, Dios nos da fruto. Y esa es la intercomunicación del creyente y Dios. Y es así como vemos a Dios. Y en aquel día Dios te va a decir, a ti te conozco por cuanto tuvimos una relación. Pero los que hicieron cosas bíblicas no dirigidas por Dios, le va a decir, nunca os conocí. Bueno, vamos a volver a Lucas para concluir. Es peligroso fe intelectual, amados, muy peligroso. Y les soy sincero, cada día yo digo, Señor, que no caigamos en ese confort de solamente saber. Hay que orar, miren, yo no sé si a usted le agrada esto, pero a veces me siento como duro de corazón. Como a veces, no sé, como digo, oh, Señor, hay tanta necesidad y como que a veces se me olvida. Como que no ando con esa carga. O sea, usted tiene un hijo enfermo y usted no duerme, ¿sí o no? Usted no está tranquilo. Y yo he cambiado un poco mi oración y le pido dolor a Dios. Y para usted quizás sea muy escandaloso esto, pero amor sin dolor no es amor. Dice el texto, ¿el amor qué? Todo lo sufre. Y si yo no siento sufrimiento por el caído, no tengo amor de verdad. Porque el amor es lo que nos mueve a amar. Cuando una madre da luz, ella dice, no importa, yo aguanto el dolor por amor a su hijo. Entonces, cuando es un amor que no duele, no es que lo estoy mandando a sufrir, pero que Dios ponga ese sentir de las almas perdidas, del necesitado, de la necesidad en la iglesia, porque si estamos sin dolor, puede que esté nuestra conciencia cauterizada y endurecido nuestro corazón. Y solamente nos enfocamos en el yo, y a mí me está yendo mal, y Dios le pedí esto, pero no me lo ha dado. No te lo ha dado porque somos túneles, no cisternas. Somos túneles de bendición, canales para dar. Y por medio a esa función, ahí está el sentido de vida, ahí está el gozo. Por ejemplo, hablamos de ofrendar al necesitado. ¿Cuánto se siente bien cuando dan? Es natural, hermanos. ¿Por qué? Porque allí hay un fruto de generosidad. Lo que nunca debemos hacer es refugiarnos en eso y ignorar el pecado. Porque nos engañamos, ¿verdad? Pecamos y hacemos cosas para calmar la conciencia. No, debemos estar a cuentas con Dios. En toda la Biblia primero es arrepentimiento, relación, obediencia y fruto. Siempre es así. Si no funciona así, no es de Dios, es de nosotros. Bueno, fíjense el verso 25 ya para concluir. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro, dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Aquí hay dos conexiones. Número uno, otra vez aparece la palabra hacer. Y le pregunta algo acerca de qué? De la salvación eterna. ¿Lo pueden ver? Ahora, ¿no lo dije? Lucas 10:25. Sí, claro que lo dije al inicio del servicio. 10:25, sí. En ese verso, otra vez voy a conectar el hacer con la salvación. Repito y enfatizo, no tiene que ver las buenas obras con ganar la salvación, sino más bien la evidencia de que soy salvo en el Señor. Dice, haciendo, aquí el intérprete pregunta a Cristo, al Señor, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y fíjense lo que le dice el 26, él le dijo, aquí Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Y luego le dice, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lees? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué Jesús no le dice inmediatamente, bueno, no puedes ir al cielo por obras? ¿Al cielo se va por obras, sí o no? Sí, por las obras de Cristo. Ya se van a poner que no van a decir nada. Sí se va por obras, por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, por nuestras obras no.
¿Por qué dije eso así? Para que nosotros hagamos obras en Dios para entrar al cielo. Por eso, cuando el Señor recibe a un cristiano en el cielo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo quiero que piensen en eso. ¿Cómo le dice cuando lo recibe? Ayúdeme. Buen siervo. ¿Por qué dice fiel? ¿Por qué habla de fidelidad? Por cómo vivimos. Él no dice, buen siervo, Cristo te salvó, éntrale, que ya Él pagó. No, buen siervo y fiel, porque le encargó algo. Y ahí está la obra otra vez, pero es una vez salvos, no antes de. Una gente no creyente no puede decir, ¿sabes qué? Voy a hacer todo esto para que Dios me deje entrar al cielo. No entra. Pero una vez recibe a Cristo y lo reconoce como el único que hizo la obra justa, entonces Dios nos da el poder para vivir por medio de esa fe. Esa confianza es la que nos llena del poder de Dios. Cuando usted va a obrar, oiga bien, se lo voy a decir así. Cuando usted va a dar una ofrenda, vamos a hablar del dinero. Usted va a dar una ofrenda no a la iglesia, a un necesitado. Y usted va en su mente, fíjense que Pablo dijo, yo sirvo a Dios con la mente, ¿verdad? Usted dice, wow, voy a dar ese dinero, pero yo sé que es de Dios. Yo sé que esto no me pone, no es que a Dios no le agrada, luego lo voy a explicar, sino esto que estoy haciendo no me pone a mí en la lista 1A con Dios. Yo sé que Dios me da el privilegio de dar. Fíjense cómo esa actitud de dar, Dios la recibe como un fruto, porque la intención fue de Dios. Pero usted dice, voy a dar $1,000, me aseguro en su mente, seguro que nadie le ha dado 1,000 nunca. Aunque usted le pase el dinero, Dios bendijo a esa persona, pero no se lo cuenta a usted como justicia. Ahora, ¿ven lo sabio que es Dios? Usted puede ofrendar aquí $1,000,000 y nosotros nos gozamos con ese dinero, la iglesia, que todo esto, pero usted aparece en el cielo como un cero. Señor, pero yo di. No me diste como yo te enseñé o como Cristo dio. Ahora, ¿ven la diferencia de dar? Y no solamente eso, el servir. Muchos dicen, no, yo quiero servir en la iglesia. ¿Cuál es la intención? ¿Una respuesta de gratitud o quiero sentirme útil? Esa es la diferencia, hermanos, y aquí está la obra. El verso 26, Jesús le dice, ¿cómo interpretas la ley? ¿Cómo se interpretaba la ley? Yo hago, merezco y Dios me da salvación. Esa es la idea de la ley. Pero ¿cuál es la de la gracia? Dice que cuando al que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Y si nosotros nos vamos por las obras humanas, le debemos a Dios, porque si rompemos una, todas están rotas. ¿Y qué le debemos? La perdición eterna, porque no podremos pagar ni uno como Dios cobra. ¿Cómo se dice? Divisa, ¿verdad? Al dinero. La divisa del cielo no es con el que usted ve aquí, es sangre de Cristo. Esa es la divisa del cielo. Cuando usted dice, Señor, eso lo hice yo, y te dijo, ¿de dónde sacaste el dinero? No, Señor, yo tenía en el banco Chase o en el Citibank, ¿verdad? Ofrendé mucho, dice, ¿no? Aquí la divisa que funciona es la sangre de Cristo. Y solamente viene de Él. Dice el texto, respondiendo dijo, ahora quiero que no olviden que Jesús no lo contradijo, sino se fue a la realidad. Le dice, ¿cómo entrarás? Número 1, vamos a ver obediencia. ¿Se acuerdan? Obediencia, evidencia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu voluntad, con todos tus sentimientos, lo estoy traduciendo, y con todas tus fuerzas, ahí está el servicio, y con toda tu mente la meditación. Mi voluntad le pertenece a Dios, mis sentimientos le pertenecen a Dios, mis fuerzas para servir a Él le pertenecen, y mi mente de Cristo a su palabra le pertenece. Ese es el primer mandamiento. A eso se le llama obediencia. ¿Qué sigue luego? Y a tu prójimo, ahora, como a ti mismo. ¿Por qué te amas como debes amarte? Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, si yo amo en el amor de Dios, siempre voy a querer lo mejor para ti, así como lo quiero para mí. Y bíblicamente, ¿qué es lo mejor para mí? La vida eterna. Por consiguiente, te voy a dar lo mismo que yo quiero. Y los dos somos beneficiados, mientras que Satanás lo que hace es centrarte en ti. Tuve una reunión allá en mi pueblo y me llegó esto a la mente, ¿verdad? Si usted lo cree de locos está bien, pero sirve de ejemplo. Hagan un corazón con la mano en el aire, todos, dibújenlo, con las dos manos. Ok, lo hicieron al aire. Todos, por favor, no sean malcriados. Ok, ahora hagan el corazón así, en vez de hacerlo así, acuéstenlo y dibújenlo otra vez. Ahora, ¿dónde comienza y termina ese corazón? Comienza en mí y termina en mí. Ese es el amor del mundo, el de San Valentín.
el egoísta. Ay, ¿qué me traes? ¿Qué me regalas? El 14 de febrero, no me llamen que nadie me regaló nada. Todo centrado en el yo. ¿Sí están de acuerdo? Las parejas, las familias, no, yo no lo llamo porque él no me llama. ¿Ese es el amor de Dios? Ahora, allí hay una evidencia de un problema, que no estamos conectados a la fuente de amor. Nosotros amamos porque Dios es ¿qué? Y si usted se le pega al sol bien pegadito, ¿qué pasa? Algo pasa. Si usted vive pegado a Dios, algo pasa. El amor de Dios se nos pega. Entonces aquí vemos, obediencia es la búsqueda en mente, cuerpo, alma a Dios. Usted no tiene que ir a hacer nada primero, sino primero a Él, y luego eso va a producir un fruto. Ahora, si creemos en la fe práctica, debemos de no mentir. No hay que orar para, Señor, miento o no miento. O sea, eso es una obediencia que luego vamos a hablar de eso en otro tema. Pero la fe práctica son los 10 mandamientos o los últimos 6, no robar, no matar, no adulterar, eso es práctico. Pero los primeros 4, el cual producen la intención de los 6, es espiritual y están ordenados. ¿Se acuerdan que las tablas se partieron en 2 proféticamente? 4 y 6, el primero es espiritual, amar a Dios sobre todo, y el segundo es una evidencia del primero. Entonces, aquí vemos, hermanos, obediencia, evidencia. Permanecer en Dios, obedecer a Dios y luego ver a Dios. Verso 29 para terminar. Aquí vemos, hermanos, donde se cumple lo que dice Mateo 5 en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de puro corazón. ¿Quién me termina? Porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿cómo es que vamos a ver a Dios? Con un corazón puro. ¿Por qué es puro el corazón? Porque solamente busca una sola cosa y es Dios. Y Dios es puro y perfecto y santo. Si mi búsqueda diaria es esa, fíjense lo que dice. Habla de salvación el texto también. Los de puro corazón verán a Dios. Los de corrupto corazón no verán a Dios. ¿Se entiende, verdad? Verso 29 dice, pero él, aquí el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, acuérdense que es aquí donde viene el yoísmo, ¿verdad? No, yo puedo, yo soy bueno. Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora esta pregunta lleva trampa, ¿verdad? Respondiendo Jesús dijo, no le dijo ni tú, ni yo, ni tu vecino, ni nadie. Le hace una historia en la cual él se encuentra. Lo pone en la historia y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, las cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, en otras palabras, herido. Aconteció que descendió el ungido del Señor, el sacerdote, por aquel camino y viéndole, muy importante esa palabra, porque no fue que no lo vio, pasó de largo. Asimismo un levita, cuando llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, pero un samaritano, el cual eran enemigos, los judíos de los samaritanos, no todos los samaritanos de los judíos, que iba de camino, vino cerca de él. ¿Y qué dice luego? Y viéndole también, fue movido a misericordia. Ahora, ¿cuántas veces vemos una necesidad y decimos, bueno, ¿verdad? No puede uno ser Superman. Y siempre tenemos la excusa de hacer un bien y volteamos los ojos. Y yo le voy a decir algo. Yo lo he visto en el poquito caminar que tengo. Todo lo que viene a nuestra vida es una elección izquierda o derecha, bien o mal, vida o muerte, maldición o bendición. Usted puede ignorarla y cerrar el cielo. Hoy se abre el cielo con los diezmos, según los pastores. Diezma y verás, pruébame en esto, y abriré las ventanas de los cielos. Y todo el mundo está allí echándole la canasta, pero sigue chismoseando, enemigo de la familia, no le predica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero de verdad sí se abre el cielo con los diezmos. Ahora ya saben que no es bíblico. ¿Cómo se abre el cielo, hermanos? Es en obediencia, es el canal abierto para que Dios fluya. Así será mi palabra, no volverá a mí, así no hará lo que yo quiero, pero por el que se abre. Dice que cuando el Señor iba a destruir el mundo, en Génesis 6, vio gracia en Noé. En otras palabras, ay, mira, una oportunidad, un túnel abierto. Y por ahí vino el arca y se salvaron 8, el cual usted y yo somos familia de Noé por generación. Y luego cuando el Señor veía que se iba, levantaron un rey, no sirvió, pero halló gracia en David. Y siempre el Señor buscando, por así decir, una excusa para bendecirnos. Hasta que del cielo bajó Él y se hizo hombre y nos dejó una encomienda
para que ya no más el Señor mire a quién usar, sino nosotros a quién bendecir, para que siga fluyendo la bendición. Es ahí donde está la respuesta de muchos de nosotros, donde nos falta bendición. Ay, no he podido pagar esto, es que quise hacer esto, no me siento bien, no tengo paz, no tengo gozo. Hermanos, yo lo he visto, en el servicio es donde está nuestro sentido de vida. Dar la vida, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por su amigo o su hermano. Bueno, aquí vemos un símbolo profético de que Jesús hizo eso por nosotros, pero esto fue literal. Dice, iba de camino, vino cerca y él viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré. Ahora fíjense lo que dice el texto. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, aquel intérprete, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo voy a retroceder un momento al verso, creo que 27, dice, Jesús le dijo, creo que es ahí, ¿verdad? Y le dijo, bien has respondido cuando le citó los 2 mandamientos, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué dice al final? Haz esto y vivirás. Mi pregunta es vivirás salvación o no? ¿Por qué está conectado otra vez el bien obrar con la salvación? ¿Sí lo entendieron? Porque Jesús viene utilizando una obra de caridad, por así decir, conectada al primer mandamiento, que es el cual nos salva. El primer mandamiento es el que cumple todos. Jesús dijo, de aquí se sustenta la ley y los profetas, porque ese era el fin, el amor. Entonces, nuestra salvación se asegura a nosotros obrar en fe, en obediencia al Señor. Pero la obediencia es vertical y la evidencia es horizontal. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a meditar un poquito, unos segundos en lo que hemos escuchado y de paso pedirle al Señor que queremos esa palabra que caiga al corazón. Que esa semilla no se vaya. Y hemos visto por la palabra, ¿verdad?, que la semilla se saca es cuando nuestro afán y nuestros deseos se inclinan a otras cosas terrenales. Luego esa semilla no lleva fruto. Pero cuando Dios nos habla, siempre debemos abrazar esa palabra y comenzar a hacer planes con ellas. A decir, Señor, quiero que esto sea un cumplimiento en mí. Yo quiero ser ese samaritano. Yo quiero ser así como Cristo. Y luego esa palabra, cuando germina en nuestro corazón, entonces allí comienza a salir ese tallito, luego esa hojita y luego las raíces van hacia abajo, pero mientras crece, seguimos en la palabra para que el agua pueda nutrir esa plantita y cuando venga la aflicción no se seque. Padre, tú eres bueno, Dios. Primeramente te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual nos corrige, nos guía, nos lleva, Señor, a esa luz verdadera que es Cristo. Cristo fue nuestro mayor ejemplo, Señor. Cristo es aquel el cual debemos mirar para poder ver al Padre. Felipe estaba mirando las cosas de esta tierra y cuando le dijo Jesús, enséñame el Padre y me basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces? Podemos entender, Señor, de que la fe activa es la que nos permite verte. Y aunque no te vemos ahora cara a cara, te vemos en la fe. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Y esa fe que parece de locos al mundo, es aquella que lleva fruto y luego cuando la gente en el mundo ve nuestras buenas obras, te glorifican. Y eso es la salvación, porque no puede nadie clamar a tu nombre, no puede nadie invocar tu nombre si primero no te conoce.
y hemos podido aprender de que por medio de las obras de fe, el no creyente recibe la salvación también, por medio de esa convicción. Y luego viene tu poder en su corazón y le das vida. Yo te pido, Señor, que nosotros seamos una iglesia que enfatiza más la evidencia que las cosas externas. Que seamos una iglesia que enfatice, que ponga más esfuerzo en la evidencia que en el intelecto, el cual también es importante, pero no es todo. Cada uno de los que estamos aquí queremos perfeccionar la fe. Cada uno de nosotros queremos verte, Señor, obrar. Te necesitamos, Señor, pero no es cuestión de decirte, Señor, ven, sino nosotros obedecer para que tú estés allí. La razón por que a veces no te vemos es porque no obedecemos. Hemos entendido, Señor, que hay cristianos con fe muerta y hay cristianos con fe viva y activa. Queremos ser los que tienen la fe viva, Señor. Y nos comprometemos, Señor, a seguir obedeciendo tu palabra. Y cada cosa que aprendemos, queremos practicarla conforme a tu voluntad. Hemos aprendido también, Señor, de que obediencia es vertical y evidencia es horizontal. Yo no te obedezco cuando hago algo, sino cuando te busco sobre todo, cuando te amo sobre todo, cuando te doy prioridad sobre todo. Y luego, por consiguiente, la evidencia es el fruto. Ayúdanos, Señor, en este caminar cada día. Corrígenos, ilumínanos, fortalécenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.